Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Hoy es martes 26 de mayo del 2020. Mi nombre es Minerva Mireles para las personas que no me conocen. Hoy seguimos estudiando nuestro Salmo 119 y tiene 176 versículos. Y este salmo es el más largo, también es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 22 letras del alfabeto hebreo que hemos estado estudiando ya por varias semanas. Y el título de este salmo en mi Biblia dice Excelencias de la Ley de Dios. Es un salmo acróstico también, que bueno, a diferencia de los otros acrósticos que hemos estudiado, en cada letra es 8 versículos, a diferencia de los de antes que estudiábamos, de que cada versículo tenía solamente una frase o tenía una letra. Entonces ahora son 176 versículos y distribuidos son 22 letras. Entonces vamos a estudiar en este momento las siguientes letras del alfabeto hebreo. Hemos estado estas semanas. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Tenemos Yod, Kaf y Lamed. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos el día de hoy, pero antes vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos en este día nuevamente, Señor. No me canso, Padre, de cada día agradecerte por un día más de vida, por darme esa dicha de abrir mis ojos, ver a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, Señor. Te doy gracias. En este momento, Padre, que abrimos tu palabra, Señor, te pedimos en este momento que también abras nuestro corazón y que abras nuestro entendimiento, que nos hables el día de hoy a mí, a mis hermanas, las personas que están escuchando este salmo, este estudio. Te doy gracias, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanas, entonces cada versículo de este Salmo 119, a partir de los 50 y 60 versículos, hay mucha repetición, hermanas, y a veces vemos que no hay conexión como de un versículo a otro, ni movimiento entre los versículos, pero por ese motivo vamos a avanzar un poquito más rápido. Entonces, a través de los años también hemos visto que este es un salmo de curiosidad, ¿verdad? En las personas. Puede ser que porque sea muy largo, o puede ser porque sea precisamente el centro de la Biblia, pero es un bonito salmo, es una alabanza a la palabra del Señor. Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos, los primeros 8 que corresponden a la letra Yod y que son del 73 al 80, y este grupo de versículos, hermanas, habla de la confianza en Dios, ¿verdad? Y su palabra. Entonces comenzamos leyendo los siguientes versículos. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Aquí el salmista, hermanas, proclama a Dios como el Creador y entendió ciertas obligaciones que él tiene, ¿no?, hacia Dios, porque él fue hecho por las manos de Dios. Y en el tiempo en el que estamos ahorita, hermanas, viviendo, vemos eso, ¿no? Que el mundo, con su amplia negación de que hay un creador, de que hay un Dios, y tiene un sentido de obligación de parte del salmista, de reconocer eso, ¿verdad? De reconocer que el creador nos hizo a toda la humanidad, que él nos creó. Entonces, a pesar del profundo rechazo que vemos, ¿verdad?, hacia Dios como creador, pues la obligación de nosotras, del hombre, de la humanidad, pues es permanecer en él, ¿verdad?, permanecer en el creador. Y aquí vemos que el salmista entendió eso, lo que muchos hoy en día olvidan quién es su creador o niegan quién es su creador, ¿no? Entonces seguimos. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra me he esperado. También vemos aquí, hermanas, donde dice en el número 1, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El entendimiento de Dios y hombre como creador y criatura le lleva a David, al salmista, hacia su humilde relación donde el hombre admite, ¿verdad?, su necesidad de aprender.
el aprender la palabra de Dios, el aprender sus mandamientos y el recibir también su palabra como mandamiento de parte de un creador que tenemos, que es sabio, que es amoroso, ¿verdad? Y que es justo. Entonces, en el 74 nos dice, los que temen me verán y se alegrarán, dice aquí, porque en tu palabra me he esperado. Aquí vemos que el salmista consideraba que su vida recta que él llevaba sería de gran ánimo para otros que también temieran a Dios. Esta era una razón más para escuchar y obedecer a Dios. Entonces, hermanas, aquellos que temen a Dios naturalmente están gustosos cuando ven y platican a alguien como ellos, a sus hermanos en Cristo, pero de manera más especial cuando es uno cuya fe y paciencia le ha llevado a través de problemas, ¿verdad? Y ha salido victorioso sobre las tentaciones. Nos identificamos con nuestros hermanos, aquellos que han esperado en la palabra de Dios y no se han decepcionado. En cambio, a pesar de las pruebas y tribulaciones que pasan en sus vidas, pues no se alejan de Dios, ¿verdad? Continúan en la palabra del Señor y eso es lo bonito. Continuamos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a los que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vemos aquí que su atención sobre la palabra de Dios le ha dado a este salmista una perspectiva sabia y piadosa, aún en el tiempo que él está pasando en ese momento, pues que es de la aflicción, ¿verdad? Él puede proclamar lo justo de los juicios de Dios, aun cuando él está sintiendo esa aflicción, aun cuando él está afligido. David aquí no solamente reconocía el derecho de Dios para lidiar con él, como a él bien le pareciera, y aún su sabiduría para tratar con él de la manera que ya lo había hecho. Sea como tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Aquí vemos que él oraba, ¿verdad?, en un fundamento sólido, orando en base de las promesas hechas en la palabra de Dios. Y con tales promesas, pues él pidió por misericordia, ¿verdad, hermanas? En su aflicción, él correctamente recibió la palabra de Dios como algo personal para sí mismo. No solamente fue una palabra para la humanidad en general o para un pueblo, para el pueblo del pacto, sino que era algo personal porque dice para él mismo, ¿verdad? Porque dice tu siervo. Entonces él está hablando de algo personal aquí para él mismo. Vemos que él oró, ¿verdad?, con el entendimiento de que las tiernas misericordias de Dios vinieran a él por medio de la palabra, por medio de la ley de Dios. Y él, al estar cerca de la palabra de Dios y al dejar que llenara Dios su vida aquí al salmista, él también recibió las misericordias de Dios, ¿verdad? Y sin el regalo, hermanas, de estas tiernas misericordias, pues nos hallamos a nosotros mismos a veces perdidos y desanimados. Debemos siempre permanecer en la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea avergonzado. En este grupo de salmos vemos el contraste entre el soberbio y aquellos que temen a Dios. Y aquí vemos que el salmista dijo esto, no solamente en un sentido de la justicia de Dios, sino también por un sentido de haber sido agraviado, ¿verdad?, de manera personal. Estos soberbios son aquellos que le habían calumniado. Estos soberbios de los que habla aquí el salmista son aquellos que le habían calumniado sin causa. Por lo tanto, pues debían de ser avergonzados, dice aquí él, ¿verdad? Si los soberbios que se oponen al salmista supieran que él oraba en contra de ellos, ellos tendrían esa gran razón, hermanas, de sentir temor, ¿verdad? Porque vemos que las oraciones de David dieron fracaso y destrucción también a Atiofel. Vemos también que el ayuno de Esther y con su pueblo los judíos también trajeron frustración y perdición para Amán.
Y vemos que también la oración de Ezequías tuvo un significado de perdición y destrucción para el ejército asirio. Entonces Dios sabe cómo defender a los suyos, a los que claman a Él. Cuando nos ponemos a orar y le pedimos al Señor, Él sabe defendernos, como estas personas que les acabo de nombrar, que oraron, ¿verdad? Entonces, aún la oración de que sean avergonzados los soberbios es una oración por su bien. Es como la oración de Asaf, ¿verdad? Que oraba en el Salmo 83, que decía, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Eso lo oraba Asaf en el Salmo 83, en el versículo número 16, ¿verdad? Entonces así terminamos esta letra Yod, hermanas, y seguimos con la siguiente letra que comienza en el versículo 81. Y es 8 versículos del 81 al 88, y aquí nos habla, este grupo de versículos nos habla del desmayo por aflicción, pero que está vivificado en la palabra de Dios. Entonces comenzamos con los primeros versículos, que dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Este lugar de desesperación, hermanas, mas no de desesperanza, es conocido siempre por los seguidores de Dios. Sabemos que siempre que nos encontramos ahí en la desesperación, tenemos esa confianza en el Señor y no tenemos desesperanza. Y es aquí lo mismo que está diciendo David, que él está sumido en la desesperación, ¿verdad? Dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Así también lo dijo el apóstol Pablo. Él relató algo de esto en 2 de Corintios 4:8, que nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En todo Pablo podría decir, como en 2 de Corintios 4:13, que nos dice, pero teniendo siempre el mismo espíritu de fe. En contraste, hermanas, con el sentido de debilidad y fracaso que vemos aquí, el salmista halló esperanza y fuerza en la palabra de Dios. Esto es la perseverancia en la esperanza, de la cual se habló también en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses 1:3, que se los voy a leer aquí, que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, y la esperanza de salvación, como un yelmo, dice aquí, un yelmo es un casco que le cubre, que tiene una careta, pero aquí vemos que dice la esperanza de salvación como un yelmo protector, que eso nos dice en Primera de Tesalonicenses 1:3, que también se lo voy a leer, que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, perdón, esa ya se la leí, ¿o sí? Ya no se la leí, sí, no sé si se la leí esta, bueno. Pero como les digo, la vemos, perdón, eso lo vemos en 1:3, pero lo que les quería decir está en Primera de Tesalonicenses 5:8, que dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está. Entonces esa es la esperanza de salvación, ¿verdad? Y que les decía, como un yelmo protector, que es ese casco que nos cubre y también cubre la cara de nosotros para estar a salvo en la batalla, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos aquí en Primera de Tesalonicenses 5:8, ¿verdad? Que somos sobrios, vestidos con la coraza de fe y amor que nos da el Señor. Entonces seguimos, hermanas. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Esto indica la diligencia con la cual David el salmista lee y estudia la palabra de Dios. Él la estudiaba tanto que le dolían sus ojos. Una razón por la cual él amaba tanto la palabra de Dios era porque él la estudió con intención, ¿verdad? Seguimos leyendo. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Bueno, dice, ¿cuándo me consolarás? El consuelo, hermanas, llegará cuando dejemos la incredulidad de lado. El consuelo, hermanas, llegará cuando dejemos el pecado que toleramos.
El consuelo, hermanas, llegará también cuando cumplamos con los deberes que ya hemos descuidado, ¿verdad? Nosotras sabemos en qué áreas debemos de trabajar, nosotras sabemos dónde nos hace falta esos descuidos que tenemos con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo me consolarás? Pues cuando usted también se haga cargo, ¿verdad? De lo que el Señor nos pide. Seguimos. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Este salmo habla, por supuesto, por lo que está diciendo, habla de alguien perseguido, pero alguien que no ha sido abandonado. Perseguido, pero no abandonado. Se refiere aquí a un odre también de cuero que servía para el vino, y cuando expones el cuero, la piel al vino, al fuego, perdón, pues quedará pues ennegrecido, me imagino, por el humo, quedará reseco, ¿verdad? Y agrietado. Entonces aquí vemos que este salmista nos está pintando una imagen de alguien que soporta una severa, hermanas, y prolongada persecución, pero no ha sido abandonado porque la palabra de Dios fue su apoyo. Vemos que él encontraba consuelo en la palabra de Dios, y no sabemos si el salmista dijo esto por su situación interna, ¿verdad? Su condición externa puede ser, o pueden ser ambas, pueden ser las dos. A lo mejor él se sentía así como ese odre al humo, ¿verdad? Como ese odre al fuego. Se sentía externamente como internamente también. Entonces, la debilidad no haría que se olvidara de la palabra de Dios. Entonces, eso es de ánimos, hermanas. Esto es de ánimo para nosotros, porque aquí nos está viendo la aflicción de este salmista, y es una exhortación, ¿verdad? Para cuando nos sentimos así como el odre al humo, agrietado, reseco. Aquí vemos que él se apoyó en la palabra de Dios. Sigamos su consejo, apoyémonos en la palabra de Dios, en la prueba y en la aflicción. Entonces seguimos, dice el 85, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame, le dice aquí. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Las trampas puestas para el salmista fueron de hecho dirigidas en contra, hermanas, de la ley de Dios. Y eso lo vemos en Éxodo 21, del 33 al 34. Ni los hombres, hermanas, ni los hoyos estaban acordes con la ley divina. Ellos eran crueles y maquinaban engaños, y sus hoyos eran contrarios a la ley levítica, y contrarios también a los mandamientos, la cual nos dice que amemos a nuestro prójimo. Entonces los hoyos aquí eran trampas, ¿verdad? Esos hoyos que se hacen en el piso para atrapar la presa, ¿verdad? Entonces vemos que eran trampas que no eran contrarios a la ley levítica, y contrarios, pues, por supuesto, a los mandamientos, lo cual nos dice que pues en los mandamientos que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces el 86 dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Vemos que dice aquí, dice, ayúdame, Señor, ¿verdad? Esa oración sería la oración adecuada para todo tipo de persona, para jóvenes y para viejos, para los que se afanan y sufren, para la vida y la muerte. Ninguna hermana, ninguna otra ayuda, hermanas, es suficiente, pero la ayuda de Dios es suficiente en absolutamente todo, y nosotros nos echamos hacia Él, ¿verdad? Sin temor. Seguimos en el 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos, dice aquí. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. El punto aquí, hermanas, ya es enfatizado por medio de la repetición. Nada haría que el salmista dejara la palabra de Dios. Hemos visto eso una y otra vez. Él siempre está diciendo, pero no he dejado tus mandamientos, pero espero en tu palabra, pero tu palabra me salvó.
vemos aquí que Él se aferraría a Él en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Hay muchas cosas que podrían hacer que una persona deje la palabra de Dios, hermanas, de una y otra manera, ¿verdad? Vemos que la gente se compromete en el pecado, ¿verdad? Porque anda en el mundo. También pueden dejar la palabra de Dios porque tienen una arrogancia, porque tal vez se burlan de ellos, porque tienen persecución y deciden tal vez dejar la palabra del Señor, porque tal vez simplemente tienen frialdad, ¿no? La gente en su corazón, o a veces nosotros tenemos distracciones mundanas, ¿no? O tenemos mucho amor a las cosas materiales y nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de su palabra. O también a veces porque tenemos mucho ajetreo, ¿verdad? Eligiendo una cosa del mundo o permitir que otros influyan en nosotros. Son muchas maneras como podemos alejarnos de Dios de una u otra manera. Pero aquí vemos que Él dice, pero Él no dejaría la palabra de Dios. Vemos aquí la solidez con que Él lo dice, ¿verdad? Que Él no he dejado tus mandamientos. Sí, el 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vemos que Él entendió que el propósito de un espíritu vivificado dentro de Él no era simplemente para disfrutar de la temporada de regocijo espiritual, sino que era para un caminar, hermanas, más fiel y más obediente con Dios. Dios había utilizado autores humanos, lo vemos a través que leemos su palabra. Él ha utilizado gente como nosotros, gente común. Y esos autores humanos aún expresaban su personalidad a través, ¿verdad?, de los escritos inspirados. Pero Dios dirigió a aquellos autores, aquellos humanos, para los que escribieran pudieran ser certeramente llamado palabra de la boca de Dios, como dice aquí el salmista, ¿verdad? Si la Biblia nos da palabra de la boca de Dios, podemos decir confiadamente, hermanas, que la Biblia es infalible. Esto es que cualquier documento que haya sido escrito, estoy hablando de los originales, de los cuales pues hay copias, ¿verdad? Son confiables, hermanas, están absolutamente sin error, son infalibles, ya que la boca comunica palabras. El corazón de Dios tiene pensamientos, pero la boca de Dios tiene palabras, y palabras del Dios omnisciente y verdadero, y del Dios infalible. Están aquí en este libro que se llama la Biblia. Amén, hermanas. Entonces con eso seguimos con la siguiente letra, que es Lamed. Y que eso constituye los versículos del 86 al 96. Y este grupo de versículos nos habla aquí el salmista que ha sido salvado por la palabra que permanece en los cielos. Y lo vamos a leer a través, lo vamos a entender a través que leemos estos versículos que dicen: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven, dice aquí. Aquí vemos, hermanas, que el salmista meditó en la naturaleza inmutable de la palabra de Dios. Debido a que ésta permanece, pues dice aquí el salmista, en los cielos, ¿verdad? Y no cambiará en la tierra tampoco, hermanas. La Biblia, hermanas, fue escrita en la Nueva Jerusalén por el puño y letra de personas que Dios escogió, pero que fueron guiados por la mano de Jehová, por la mano de Dios. Y vivirá más allá de los días del cielo y correrá de manera paralela con la vida de Dios, con la línea de la eternidad. Todos los autores, hermanos, de la escritura, que vemos a Pablo, que vemos a Pedro, a Malaquías, todos los autores de la escritura son inspirados por Dios. Las enseñanzas del hombre cambian seguido, ¿no? Que nunca hay tiempo para que permanezcan, pero la palabra de Dios desde antaño es la misma y permanecerá sin cambiar por la eternidad. Aquí el salmista dice que las escrituras venían de los cielos y no de la tierra, de parte de Dios y no del hombre.
Él creía lo que Timoteo dice en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermanas. Amén por eso. Seguimos en el 90, dice: de generación en generación es tu fidelidad, te afirmaste la tierra y subsiste, dice aquí. Hermanas, y esa fidelidad se extiende a través de generación en generación, como dice aquí el salmista. Vemos y reconocemos la verdad de esto cuando miramos las generaciones que pasaron. Trazamos la línea de la increíble fidelidad de Dios en cada generación, a pesar de los peores impulsos y obras del hombre. Lo vemos justamente en todas las historias que se cuentan en la Biblia, en la palabra de Dios. A través de mucho de este tiempo, la Biblia fue un objeto, hermanas, de un odio extremo por muchos que tenían autoridad. ¿Cuánta gente no ha querido intentar acabar con ella, con la Biblia? Pero vemos que su palabra, su texto, sobrevivió. Sobrevivió en los días primitivos de la iglesia. También otras personas intentaron destruirla por sus argumentos, como Celso, Pórfido y Lucien. Luego algunos emperadores, ¿no?, como Diclocesiano y también Julián, intentaron destruir este texto a la fuerza. En algunos periodos de la historia era una ofensa capital el poseer una copia de la Biblia. Aún así, hermanas, el texto, la palabra de Dios sobrevivió. Y vemos esas declaraciones también aquí en la Biblia, en Isaías 48, que dice: secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y también en Mateo 24:35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces eso lo vemos también plasmado aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice: tú afirmaste la tierra y subsiste. La tierra, hermanas, y toda la creación comenzaron con una palabra de Dios también en Génesis 1. No es sorpresa que también sean sostenidas y permanezcan de acuerdo a la palabra de Dios. Él estableció el mundo y lo afirmó. Entonces estemos seguras de eso, hermanas. Dice: pues todas ellas te sirven. Aquí vemos que el salmista miró el orden creado y entendió que toda la creación finalmente sirve a Dios y sus propósitos. La tierra que él afirmó y que permanece obedece su palabra. Seguimos. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Una vez más habla de la palabra de Dios. Tus mandamientos me han vivificado. El salmista, hermana, se regocijaba en que la palabra de Dios había sido su delicia. Él, al leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios, no era una tarea pesada. Aquí dice que era una delicia. Cuando tenemos compañerismo con Dios en y a través de su palabra, hace que nuestro tiempo en su ley sea un deleite, hermanas. Esta delicia va más allá del simple conocimiento de la Biblia. Es una relación que tenemos con Dios en y a través de su palabra, la cual da fuerza, ¿verdad? Y también nos da un cuidado espiritual. Lo que le sacó de sus aflicciones aquí al salmista fue su hábito que él tenía, ¿verdad? No sé, tal vez diariamente, tal vez 2-3 veces al día, pero lo que lo sacó a él de sus aflicciones fue su hábito de por vida, de leer, de marcar, de aprender, de meditar, de digerir todo espiritualmente y sobre todo, lo vemos una y otra vez, de obedecer la palabra de Dios, de obedecer la ley de Dios. Recordó también que el poder que da vida y el carácter de la palabra de Dios era esta vida la que fortalecería a él, al mismo salmista, en la temporada de aflicción, como lo hemos repetido, lo ha repetido varias veces, que eso es lo que lo ha vivificado. Leer la palabra del Señor lo ha levantado, lo vemos una y otra vez. La palabra de Dios vivifica, hermanas, porque está viva. La Biblia tiene vida.
¿Por qué? Porque nos habla, ¿verdad? También vemos que la Biblia tiene pies porque va detrás de usted, va detrás de mí. Y tiene hermanos porque la toma en sus manos. La Biblia no es antigua ni moderna, hermanas, es eterna. No hay un tiempo que digan, ok, ahorita la Biblia está de moda, hay que leerla y pasa de moda, ¿no? O que ya es antigua y que no, es eterna. Usted la puede leer hoy, mañana, siempre. La Biblia es eterna. Como lo dijo el salmista, ha pasado de generación en generación. Entonces seguimos. Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, dice aquí. Mas yo consideraré tus testimonios. Aquí que dice, tuyo soy, ¿verdad? Tuya soy, sálvame. Esto habla, hermanas, de la maravillosa relación entre el salmista y su Dios, fluyendo de la palabra de Dios. Él vemos aquí que reconocía que Dios era su Dios, ¿no? Él reconocía que la salvación no estaba en él mismo. Él reconocía que Dios escucha y contesta la oración. Él reconocía también aquí que Dios le salvaría. Somos del Señor, hermanas. Somos del Señor porque somos su creación. Somos su elección. Somos redención. Somos sujeción. Entonces, por tanto, nuestra firme esperanza y creencia que tenemos en Él, eso nos va a salvar, hermanos. Dice, porque he buscado tus mandamientos, dice aquí. La base de esta confianza era la de una relación edificada sobre la palabra de Dios, de los mandamientos. Esto no era una relación basada sobre los sentimientos o las experiencias subjetivas, sino aquí vemos que es aquí sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios, ¿verdad? Que el salmista leía. Pero que se recuerden que ningún ser humano, hermanas, quiero que recuerden bien esto, ningún ser humano le puede decir a Dios con una buena conciencia, ni usted ni yo podemos decirle a Dios, yo soy tuya, a menos que también podamos nosotras decir, he buscado tus mandamientos. Así es de que piensen bien eso, reflexionen en eso. No podemos decir que somos del Señor si no podemos buscar sus mandamientos, no podemos estar siguiendo sus mandamientos, entonces no somos del Señor. Tenemos que decir, soy tuya, pero a menos que también podamos decir, he buscado tus mandamientos. Seguimos, hermanos. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera en tu mandamiento. De toda la perfección en este mundo, ya sea por belleza, inteligencia, placer, honor o riqueza, hermanas, la experiencia pronto nos mostrará el fin. Pero donde está el fin o el límite, pero donde no hay límite y donde no hay fin, es estar en la palabra de Dios. Ahí es estar siempre consistentemente leyéndola para alimentarnos espiritualmente, y sabemos que leyendo la palabra de Dios pues nos cambia, verdaderamente nos cambia, cambia nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida, muchas cosas. Es un testimonio mío también, es la palabra de Dios nos cambia, ¿verdad? Entonces hay que siempre estar consistentes, ¿verdad? La palabra de Dios no tiene límite como las cosas. Aún esas cosas que son grandes aquí en la tierra, la palabra de Dios no tiene límite. Esas cosas sí. Entonces sabemos que la palabra de Dios permanecerá más allá todavía, ¿no? De toda creación. Y de una manera muy extraña, muchos hoy en día piensan que la Biblia es insignificante, es angosta, ¿verdad? Piensan que ellos mismos son personas con una mente amplia en sobremanera, pero muestran poca tolerancia para aquellos que están en desacuerdo con ellos. La obra de Dios, hermanas, es en sí amplio en sobremanera, y nos hará que nuestra mente sea amplia también, que nuestro corazón, como decíamos en las 3 letras que leímos
pasada que decía que nuestro corazón se ensanche, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios hará que nuestra mente sea más amplia y nuestro corazón se ensanche. Y que también seamos tolerantes en el mejor sentido. Si la leemos y la obedecemos, pues evitará que seamos, se podría decir que seamos tiranos, ¿no? Sobre los demás. Y también nos hará más tolerantes y nos dará amor para con los demás, nos dará tolerancia y amor para con los demás, aun cuando sus vidas y todos de pensar estén enteramente en contra de Dios y su palabra. Entonces, cuando escuchamos esas burlas o esas personas que vienen a decir que no creen en Dios o que vienen a hablar otras cosas, el mismo leer la palabra de Dios nos hará ser tolerantes hacia esas personas y amarlos porque son ignorantes, porque no saben lo que dicen, porque tal vez no han leído la palabra de Dios. Entonces hay que seguir estudiando la palabra para ser más tolerantes y tener amor hacia esas personas. Entonces, como nos dijo en Yod, ¿no, hermanas? La primera letra que nos dijo que tus manos, dice, me hicieron. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Pues Dios nos hizo, ¿verdad? Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Y una de nuestras necesidades básicas, hermanas, pues es su palabra. Y de eso nos está hablando aquí David, el salmista. Eso es lo que nos dicen aquellos que también fabrican sus productos, ¿verdad? Que utilizamos en nuestros hogares, ¿no? Si tenemos una estufa que compramos de Sears, ¿verdad? De una tienda, pues entonces si se nos descompone, pues la tenemos que llevar a que la reparen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos la hicieron, ¿no? Entonces tenemos que llevarla a ellos porque ellos fueron los que la construyeron. Y por lo tanto, pues ellos saben cómo repararla. Bueno, pues hay que agarrar ese consejo, hermanas. ¿Por qué? Porque ¿quién nos creó a nosotros? Dios nos creó a nosotros y la palabra es como nuestro manual, ¿verdad? Así es que debemos de llevarnos así al Señor y a su palabra. Él nos creó, Él me creó a mí y las creó a ustedes, entonces hay que ir con el Señor a que nos repare. Y ese es su manual, la palabra de Dios. Así es de que ustedes ya saben y también el Señor sabe lo que es bueno para usted. Entonces hay que acudir al Señor. También vimos en la letra Kaf, ¿no? Vimos también que a veces estamos como ese odre, ¿verdad? Expuesto al fuego y al humo. Entonces no olvidar los estatutos. Y en esa letra también habla de que alguien era perseguido pero no abandonado. Sabemos que Dios guardará. Él permite que seamos atacados, pero también al mismo tiempo deja un límite hacia el éxito de los ofensores, ¿no? Así es una protección de gracia de la palabra de Dios, hermanas. Y nosotras como seres humanos somos proclives a confiar en las promesas de los hombres y mujeres importantes, pero no importa lo deseables que puedan parecer esas promesas a la gente que ansía mejorar su suerte en la vida. Cuando se comparan con la palabra de nuestro Dios, son como flores marchitas, honestamente. Y eso lo vemos en el Salmo 146, número 3 y 4. Entonces, hace más de 2700 años, Dios inspiró al profeta Isaías a escribir: toda carne es hierba verde, y toda su bondad amorosa es como la flor del campo. La hierba verde se ha secado, dice, la flor se ha marchitado, pero en cuanto a la palabra de nuestro Dios, durará hasta tiempo indefinido. Eso es Isaías 40, el 6 y el 8. Pues bueno, hermanas, llegamos al final, ya no tenemos más tiempo, me he tardado un poquito más de la cuenta. Entonces, vamos a orar en este momento. Les damos gracias por su atención y las despido en este momento. Gracias, Padre, te doy en este día, Señor. Te doy gracias porque nos has hablado, Señor. Sabemos que debemos permanecer en tu palabra y eso lo hacemos
hoy, todos los días, Señor, los martes en particular con las damas. Te pido, Señor, que las bendigas, que las ayudes a ser consistentes, que me ayudes a mí, Señor, a ser consistente en tu palabra, a obedecerla sobre todo, no solamente a ser oidora, pero también ser hacedora, Señor. Bendíceme, ayúdame, Señor, ayúdame a ser mejor mujer, mejor esposa, mejor madre, mejor amiga, mejor hermana en Cristo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanas y les concedas ese deseo de la misma manera, lo que ellas te pidan en su oración, en su necesidad, en su petición. Te doy gracias, Padre, te pido que te quedes con ella en su casa, que las bendigas durante la semana, Señor, y que no se pierdan también el estudio que vamos a tener el viernes, Señor. Te pido que les des el tiempo y que les des el deseo de acompañarnos también este viernes para escucharte, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, hermanas, entonces en un ratito nos vamos a ver por Zoom. Disculpen, les voy a mandar el enlace para que nos veamos en un ratito. Gracias, las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.